Doctor Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del Estado de Puebla. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario de Marina. Diputado Edgar Jesús Salomón Escorza, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Magistrado David López Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Señor presidente de la Cámara de Diputados, soldados de la República, señoras y señores. Saludo a todos los que nos acompañan en esta conmemoración y a los jóvenes que hoy rinden protesta en el Servicio Militar Nacional. Hoy nos hemos reunido a lo largo de este día en diversas ceremonias para festejar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, el día en que el Ejército de Oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza, defendió con patriotismo y valentía a nuestra nación frente a las fuerzas de Napoleón III. Como sabemos, al acabar la Guerra de Reforma en 1861, la paz no duró mucho para México. Inglaterra, España y Francia hicieron reclamos financieros al gobierno del presidente Benito Juárez. Francia incluso decidió ir más allá e invadió nuestro país con la ambición de fundar un imperio afín a sus intereses. Nuestras tropas decidieron hacer frente a los franceses en Puebla, que era el paso natural hacia la capital de la República. Se reunió un ejército con patriotas de diferentes regiones de México, entre los que destacaban los hijos de la Sierra Norte de Puebla, los acapuastlas y también los tetelenses y los xochiapulcas. Hay que recordar que aún estaba presente en la memoria de nuestros antepasados la intervención estadounidense que había arrebatado a nuestro país la mitad del territorio. A muchos, México parecía un país desorganizado, desunido e incapaz de darle viabilidad a su propio futuro como nación. En suma, un país condenado a la derrota y probablemente orientado a dividirse. Pero Zaragoza y sus valientes sabían la importancia de defender a su patria con hombría y valor hasta el último aliento. El 5 de mayo de 1862, pasadas las 11 de la mañana, comenzó el duelo de artillería entre los ejércitos francés y mexicano. Al cabo de hora y media, los franceses lanzaron el ataque de infantería contra los fuertes de Loreto y Guadalupe. Las tropas nacionales pelearon denodadamente en aquella jornada, sabiendo que de su esfuerzo dependía el destino de la nación. Los franceses fueron rechazados varias veces, pero volvían a la carga cada vez con mayor fuerza y con mayor fiereza. Cuando parecía que los franceses alcanzaban los fuertes y que con ello lograrían la anhelada victoria, los valientes acapuastlas salieron a enfrentarse cuerpo a cuerpo con el invasor. Los generales enemigos enviaron entonces a su élite, a los cazadores de Vincennes, pero ni con lo mejor que tenía el ejército francés logró abatir el fervor patriótico de los nuestros. Comenzó a llover y después a granizar. Las vertientes del cerro donde ahora nos encontramos se volvieron tan resbaladizas que los invasores caían una y otra vez en el fango. Derrotados totalmente, tocaron retirada a los franceses hacia las 5 de la tarde de tan glorioso día. Es célebre el mensaje que dirigió el general Zaragoza al ministro de Guerra entonces, Jesús González Ortega. El parte decía: el ejército francés se ha batido con mucha bizarría. Su general en jefe
se ha portado con torpeza en el ataque. Por demás, me parece recomendar a usted el comportamiento de mis valientes compañeros. El hecho glorioso que acaba de tener lugar patentiza su brío y por sí solo los recomienda. Las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria y por ello felicito al primer magistrado de la República por el digno conducto de usted en el concepto de que puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. En ese mismo año de 1862, el ilustre diputado liberal Ponciano Arriaga, quien fuera también constituyente en 1857, declaró esta gran verdad frente al Congreso de la Unión. México existe y con soldados inexpertos y generales ciudadanos lucha contra ejércitos aguerridos y famosos y transmite a la historia páginas tan gloriosas y brillantes como las del 5 de mayo de 1862. A la distancia observamos como contundente la victoria mexicana, pero es necesario decir que en su momento histórico había también temores, dudas y pesimismos entre no pocos mexicanos. Se decía que el francés era el mejor ejército del mundo, que el ejército francés había derrotado a los rusos en Crimea, que había acabado con los austriacos en la batalla de Solferino, que había conquistado Indochina y que incluso había exterminado a las guerrillas en Argelia. Se decía que los mexicanos no teníamos ni los soldados suficientes, ni las armas adecuadas, ni el coraje, la unidad necesarias para hacer frente a una intervención extranjera y menos a la intervención francesa. Se decía, en suma, que México no tenía la capacidad de ser un país libre e independiente y que lo mejor sería que nos gobernara un monarca europeo o quizá que nos anexionara una potencia extranjera. Afortunadamente, eso nunca ocurrió ni ocurrirá. Y no ocurrió porque en aquel 5 de mayo Ignacio Zaragoza y sus valientes soldados confirmaron la identidad patriótica de México y su soberanía nacional. Con ello no terminó la guerra con Francia, es cierto. Con ello no terminaron nuestros problemas internos. Pero sí es cierto que a partir del 5 de mayo, México se graduó como una nación independiente frente al mundo y se ganó el respeto de todos en aquella batalla heroica. El triunfo del 5 de mayo es también el triunfo sobre los prejuicios, los estereotipos y los miedos. La victoria sobre el pesimismo y el derrotismo. Como lo escribiera al respecto después otro gran héroe de México, el presidente Francisco I. Madero, el resultado de ese triunfo fue inmenso desde el punto de vista moral, porque demostró al mundo que la fuerza de México era de tenerse en consideración y que no se le podía humillar impunemente. Los héroes de 1862 no se amilanaron ante el poder del enemigo. Si los mexicanos de hoy podemos ver más lejos, es solo porque estamos parados sobre sus hombros. La batalla de Puebla nos demuestra que no hay amenaza terrible que los mexicanos no podamos vencer cuando nos motivan ideales justos. Querer es poder. Los héroes de Puebla quisieron y pudieron. Anhelaron ser libres y eso les dio el arrojo para derrotar a sus enemigos. Lo hicieron no porque tuvieran mejores armas, sino porque tenían principios, valores y convicciones superiores a los del enemigo. Lo hicieron porque tenían la razón. Qué enseñanza tan hermosa para nuestra generación. Mexicanos, es el momento, en un día de conmemoración tan alegre para México, de refrendar principios y valores de democracia, de justicia,
de igualdad y de libertad. En los héroes de Puebla tenemos un ejemplo. Principios y valores deben ser el fundamento del México del presente y del futuro. Principios y valores son la coraza para derrotar a cualquier enemigo y superar cualquier adversidad. Jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional, hoy juran protesta. Hoy también los felicito porque culminan precisamente este servicio militar. Siempre tengan presente el deber de defender a la nación cuando ésta lo requiera, como lo hicieran los héroes de Puebla. Hoy también, que son ciudadanos, porque muchos de ustedes cumplen apenas los 18 años, se convierten también en salvaguardas de las decisiones nacionales. Tienen ahora una gran responsabilidad con nuestro país. Es obligación de ustedes participar como ciudadanos que ahora son en la decisión de México, en la consolidación de México, en el camino de México para volverlo como lo anhelamos todos, una patria más segura, más justa y más próspera. Tienen el privilegio de jurar bandera precisamente cuando México celebra 150 años de la gloriosa victoria en la Batalla de Puebla. Les pido a ustedes, jóvenes, velar por la democracia a fin de que nunca ningún autoritarismo vulnere este gran patrimonio de los mexicanos y ningún poder externo al poder propio de los mexicanos, ninguna nación extranjera y ninguna organización internacional ponga a México en peligro o someta por cualquier vía, cualquier fuente de decisión autónoma de los mexicanos. Les pido velar por la soberanía para que nunca ningún poder de facto intente arrebatarnos lo que es nuestro, como lo intentó fallidamente el Imperio francés en aquel 1862. Y velen siempre por la justicia, por la libertad, por la seguridad, por la legalidad y por la democracia. Velen siempre para que todos los mexicanos tengan un tribunal que los escuche en sus demandas y un gobierno que los proteja con determinación de sus amenazas. Velen siempre por el bienestar de México, que es el bienestar de las familias mexicanas, para que consolide toda conquista en nuestro país en materia de salud, en materia de educación, en materia de desarrollo social y en materia de respeto al medio ambiente. Y sigamos todos el ejemplo del inmortal Ignacio Zaragoza, de los héroes de Puebla y de quienes dieron aquí su máximo esfuerzo y entregaron la vida para legarnos un país de instituciones, de leyes y de libertades que ahora somos, para legarnos el México libre, el México soberano, el México independiente que ahora somos. Enhorabuena y que su servicio militar se transforme en un servicio ciudadano, en un servicio permanente a la patria, que es imperecedero, en un servicio que hemos de dar todos las mexicanas y los mexicanos de bien en favor de nuestro amado México. Muchas gracias.